Y ya está grabando. Bueno, bienvenidos a una sesión más organizada dentro del Máster de Logística y Dirección de Comercio Internacional de la Escuela Internacional de Posgrados. Yo soy Cristina Díaz, subdirectora del máster, y quería dar la bienvenida a otra sesión de la mano de Javier García, un experto, es ingeniero de compras en Ataralfil, y esta tarde nos va a dar una charla de cómo está pues está en este periodo de inestabilidad, cómo se está llevando a cabo toda la gestión de compras. Yo no quiero robarle el protagonismo, ya que la tarde es suya, y os animo a que cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir o intervenir en cualquier momento, y yo se la trasladaré a Javier para que la responda. Así que nada, Javier, bienvenido, muchísimas gracias por participar y el micro es tuyo. Vale, bueno, primero de todo, gracias a vosotros por dejarme participar y espero que sirva de algo esta webinar. Bueno, pues la webinar de hoy consiste en cómo gestionar las compras de una empresa en momentos de inestabilidad. ¿Qué vamos a considerar como momento de inestabilidad para centrarnos en esta webinar? Pues a partir del año 2019, en todo el mundo vivimos la pandemia del COVID y a partir de ahí se han desencadenado varios problemas y varias dificultades que hasta ahora eran como algo que se daba por hecho, pero que después de ese momento no han vuelto a normalidad nunca más, ¿no? Posiblemente hemos vivido en estos últimos 3 años algo que debe haber pasado en una década, sin embargo, se ha vivido en 3 años y ha sido muy difícil adaptarse, pero las empresas lo han conseguido, ¿no? La gestión de las compras siempre son deben de ser un punto clave en la empresa, sobre todo en empresas internacionales. Y hay momentos como estamos viviendo ahora de plena volatilidad, en el que no sabes qué va a pasar de un mes a otro, no sabes si te va a llegar, no te va a llegar a tiempo, si no, o cualquier problemática que pueda surgir, pues debes de estar prevenido y de haber tomado una decisión correcta, ¿no? Porque de eso depende el cierre de año de tu empresa y la vida de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó hace unos años, ¿no? Pues, con la entrada del COVID a principios del año 2020 empezamos a vivir unas situaciones un poco raras, ¿no? Todo el mundo, casi todo el mundo se encerró en casa y se paró un poco el mercado, pero cuando volvió a reabrir la normalidad, allá por el principio del año 2021, como se ve en esta gráfica, el precio de los fletes subió muchísimo, ¿no? Esta gráfica solamente llega desde enero del 19, pero si nos fuéramos al 17, al año 18, al año 15, los precios siguen la tendencia que había entonces, es decir, siempre han estado por debajo de los $2.000, 1.900, 1.500 incluso. Esa era la tónica constante, o sea, la diferencia entre un precio y otro estaba seguro que iban a ser de unos 100 euros, 100, 200 euros como mucho, y siempre sobre ese rango, sobre los 1.500, $2.000. ¿Qué pasó después del COVID? Una serie de problemas. Tras haber estado parado mucho tiempo en varios puertos, colapsado todo el tema de los fletes marítimos, contenedores, etcétera, que todos hemos leído ya, empezaron a incrementarse mucho los precios. Hemos alcanzado precios por encima de los $10.000, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, 10 veces más casi 10 veces más que cuando antes de empezar todo este movimiento. Más adelante se ha ido un poco regulando, pero vamos, ya podemos decir que estamos estables en los 5 o 6 mil dólares del transporte. Eso se ha convertido en una nueva realidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, una nueva realidad, al fin y al cabo, cuando esa realidad es estable, somos capaces de trabajar con ella, ¿no? El problema es cuando no es estable. Además de los precios de los fletes, también se ha visto algo que también es súper importante a la hora de comprar, que es el tiempo que tardamos en recibir la materia que compramos, ¿no? Antes del COVID, em, el tiempo medio de tránsito por ejemplo, desde un puerto cualquiera de China hasta el puerto de Algeciras, por ejemplo, que he tomado de referencia, eran unos 23, 25 días. Y eso eran como relojes suizos, es decir, se cumplía, vamos, muy poco retraso había. Ahora, actualmente, esto lo he sacado esta mañana justo, un tiempo de tránsito que te dice la naviera
estamos dando, en el mejor de los casos, 32 días. Por supuesto, nunca se va a adelantar. Y la normalidad nos dice que está tardando entre unos 40. Los trayectos de los fletes marítimos se están teniendo a escalas que surgen de buena primera, no tienen ninguna explicación, pero al barco le interesa parar en cierto puerto y para y eso te genera un retraso, o hay un cambio de escala, o hay un cambio de barco incluso. En fin, una serie de nueva realidad que está viendo el tránsito internacional que antes no había, o antes era más complicado que se diera, y ahora es una realidad y algo constante, ¿no? Entonces, con estas dos problemáticas tenemos que sobrevivir. Ahora vemos un poco, pero tenemos que los precios han subido mucho y gracias a Dios ahora mismo son estables. Bueno, sigo como iba. La problemática que tenemos es que los precios son muy caros y el tiempo de tránsito es largo y además un poco fiable, ¿no? Entonces eso nos hace tener que tomar una estrategia de compra distinta a la que teníamos antes, ¿no? Antes, cuando estábamos en una situación estable, como la que podemos ver en la gráfica, pues la tendencia normal era pues cuando los precios de tendencia anualmente siguen una tendencia constante, es decir, año tras año. Por ejemplo, en esta gráfica los meses de mayo siempre han sido los meses más caros. Eso por una tendencia que con un estudio histórico del mercado lo podría sacar y es fácil de analizar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia de compra en ese momento? Pues comprar antes de que el precio empiece a subir o alcance el pico histórico, ¿no? En un momento normal y estable. Y cuando sea ese momento de pico, pues que tus compras sean lo mínimo posible. Volver a retomar la normalidad en los meses que son más, digamos así, normales. Esto sería en un proceso estable, lo que sería la mejor estrategia que se puede hacer cuando no pasaban estas cosas. Por decir algo, también una anotación de histórico de este tiempo, a principios del año 2022 en los mercados se empezaba a vislumbrar cierta estabilidad, pero llegó otra vez un gran problema que fue la guerra de Ucrania y eso otra vez volvió a estabilizar los mercados. Por lo tanto, otra vez volvemos a evitar que el mercado se comporte de manera estable. Entonces, ¿qué hacer en un momento de inestabilidad, ¿no? Pues lo que solemos hacer cuando no estamos preparados es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una compra regular, la que sea, la que necesitemos en el momento, y de buena primera nos encontramos con que ha habido una subida de precios que no nos esperábamos. Por ejemplo, lo que pasó en el mes de abril con la guerra de Ucrania, ¿no? Una subida en materia prima de en torno a 300 400 euros tonelada, lo cual es una barbaridad. Pasado entonces, en ese momento de compra, mucha gente decidió, pues, no comprar. ¿Por qué? Porque estaba muy caro, no compro. O tú no compras y tienes tiempo de tránsito largos, estamos hablando posiblemente, pues eso, un mes y medio, 2 meses, incluso 3 meses. Estamos jugando con nuestro stock y con nuestra capacidad para poder producir el producto para nuestros clientes. Por tanto, lo que dejamos de comprar en el mes que no, por la subida de precio, lo tenemos que comprar más adelante. ¿Qué pasa? Que nosotros compramos más adelante el material, como se ve aquí, por ejemplo, en junio, ¿no? Y si lo compramos más adelante, significa que aún así vamos a seguir comprando caro. ¿Por qué? Porque el material sigue bajando. Entonces, cuando nosotros recibamos este material que hemos comprado en el pico de julio, nosotros quizás lo recibamos en agosto o en septiembre, pues nos vamos a encontrar con que el precio del mercado es mucho más bajo del material que nosotros estamos recibiendo, lo cual nos deja fuera de mercado y nos deja no ser competitivos, ¿no? Y eso es un problema que, pues, como he dicho al principio, te rompe el año. Las cuentas anuales de tu empresa te las puede romper completamente por un fallo como este, ¿no? De falta de previsión y de ver el mercado. ¿Cuál es la solución? Parece sencilla, ¿no? Pero no lo es.
el mercado se comporta, siempre hay alto y bajo en los precios. Lo que hay que hacer siempre es evitar que la compra nos influya en el precio, ¿no? Y intentar hacer una compra siempre lo más estable posible. Por supuesto, no debe ser tampoco tan estable como se ve en la gráfica, porque es un poco utópico, porque también depende la capacidad de venta que tengamos. Por supuesto, nunca vamos a comprar de más, ni nunca vamos a comprar de menos. Entonces, habrá meses que necesitemos más, meses que necesitemos menos, ¿no? Pero siempre hacer una compra estable, siempre acudir al mercado a comprar y siempre tener, como se dice, la cesta de la compra llena y en tránsito, porque eso es lo que te va a evitar rotura. Al fin y al cabo, toda la gente que se dedica a comprar no se dedica la mayoría no se dedica a especular, se dedica a hacer el producto para el que su empresa tiene el objetivo, y no es a especular con la compra y venta de materia prima. Eso será otro caso en el caso de las distribuidoras que sí lo podrían hacer, pero en el caso de cualquier manufacturera, su objetivo es producir ese bien, no jugar con el precio del producto de compra. Es un error que en cierta manera habrá que evitar, a no ser que se vea muy claro, habrá que evitar siempre ese tipo de especulación con respecto a la compra y a la venta con el precio y los precios de la materia prima. Por lo tanto, las problemáticas que nos encontramos cuando estamos en esta situación pues son, pues, bueno, cambios de precios repentinos, de un mes para otro, pues precios que se varían desde entre 300, $400, ahora que estamos viendo justo ahora estamos viendo un momento en el que están bajando mes a mes en las materias primas, pues no sé, $100 algunas, otras sin sentido están subiendo 100. La verdad que ahora mismo, en el mes de septiembre o agosto, incluso ahora en octubre también, estamos viendo un modelo de mercado muy especulativo. No se está correspondiendo el mercado a la oferta y la demanda actual, lo cual, pues, otra vez volvemos a la inestabilidad. No sabemos qué va a pasar el mes que viene. Ahora mismo sabemos que está bajando mucho los precios, nos genera inestabilidad. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando nuestro negocio es producir, por ejemplo, un boli, nosotros necesitamos comprar tinta para ese boli. Nosotros lo que queremos es que el precio de la tinta sea lo más estable posible, ¿no? Ya quitamos lo que nos parezca que sea caro o barato, porque se lo podremos repercutir al cliente de alguna manera. Pero cuando está bajando tanto el precio o está subiendo tanto el precio, cuando no es estable es cuando nos cuesta mucho fijar un precio y salir al mercado con un precio competitivo, porque nosotros no sabemos cómo comprar nuestro competidor, así que necesitamos gestionar la compra de la mejor manera posible para evitar cualquier problema que nos deje fuera del mercado. Muchas veces la subida de precios que estamos viendo nos dejan fuera de poder asumir eso en el margen comercial. Estamos hablando de una subida de precios de un 20, un 30% incluso. Eso no es asumible en un margen comercial de ninguna empresa. Entonces, estamos hablando que nos pone en jaque, ¿no? Una mala compra en un año nos pone en jaque, ¿no? Yo he tenido alguna consulta con algún cliente y algún cliente me ha dicho que compró, por ejemplo, en el año 2021, en diciembre de 2021, compró todo el aluminio que necesitaba para producir en este caso fabricaba ventanas, todo el aluminio que iba a necesitar para el año 2022. Es decir, en un mes cualquiera compró todas las necesidades que iba a tener para el año siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando este hombre vio que la guerra, todo lo que pasaba en la guerra, pues se frotaba las manos porque había comprado mucho más barato. Pero sin embargo, ahora mismo está retándose de los pelos porque seguro que compró más caro que como está el material ahora. Eso es un problema enorme. Es decir, nunca tampoco hay que evitar hacer esas compras en un solo mes para un año entero, porque eso es pegarse un tiro en el pie. Eso es que hay de un poco de listillo, pero eso te va a pasar factura siempre. Además ya no hablamos del inmovilizado en dinero, en estocaje, en almacenamiento, en fin, una serie de costes que tampoco tienen mucho sentido. Luego otro problema que ha habido estos últimos años, esto ya me refiero específicamente al comercio internacional, ha sido la parte de arbitraje, ¿no? El arbitraje es cuando un mercado se regula con respecto a otro. Por ejemplo, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades en Europa cuando el mercado chino, por ejemplo, estaba mucho más barato que el mercado europeo. Por tanto, ningún europeo consigue vender nada en China.
Al igual que en Estados Unidos. Estados Unidos estaba muy caro, por tanto, ningún americano conseguía vender nada en Europa. Ese tipo de falta de regulación, que actualmente se está empezando a regular, por cierto, esa falta de arbitraje, falta de regulación en los mercados generaba falta de competitividad para empresas que tenían su negocio externalizado. ¿Eso por qué surge? ¿No? Pues volvemos a lo del principio. Falta de arbitraje surge principalmente porque los tiempos de tránsito son tan largos, incluso llegando a 90 días, y ninguna empresa se arriesgaba a comprar materia prima a tanto tiempo. Esa incertidumbre que había de qué iba a pasar con el material que tengo en el agua a 3 meses vista estaba fuera de cualquier cesta de compra con sentido común. Entonces, toda esta suma de cosas hacía que no hubiera arbitraje. Lo mismo pasaba en China, lo mismo pasaba en África, lo mismo pasaba. Al cabo, como digamos que es por un momento hemos vivido que el mundo, en vez de globalizarse, se regionalizaba, ¿no? Estaba Europa, estaba Estados Unidos, estaba Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, ¿no? África, Asia por un lado, específicamente China, luego es como otra región aparte, porque el sudeste asiático va por un lado, China va por otro, la India va por otro, en fin. Como que se había desglobalizado un poco el mercado. Otra problemática que surge también importante y también volvemos a lo mismo, ¿no? Es la rotura de stock o el sobrestock. ¿Qué estrategia podemos hacer para evitar esto? Pues hacer compras muy largas, muy grandes, perdón. Porque yo compro mucho y ya me da igual el tiempo de tránsito. Cuando yo reciba material para 3 meses, pues puedo volver a pedir para dentro de 3 meses. Pasa que tú estás comprando en un mes, no sabes qué pasa los 200 meses, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Es decir, estás comprando en un momento en el que no sabes qué va a pasar más allá. Si te la juegas a cara a cruz, te puede ir muy bien y que todo vaya y que los precios suban y tú estés barato. O puede pasar como está pasando ahora, que mucha gente está yendo cara porque cada vez está bajando más y está bajando mucho. Además, podemos sufrir rotura de stock, lo cual pues, no hace falta comentar cuáles son todos sus problemas, porque uno ya es la falta de suministro. Y es por motivos del fallo de logística, ¿no? Retrasos en los barcos que hemos sufrido que nos llevan a eso, a cuando tenemos nosotros un plan de entrega de material, pues no poder cumplirlo porque no tenemos el material recibido en el puerto ni siquiera. Y por último, y también importante, es la venta inconsistente. No acaban de subir, no acaban de subir y no saben el cliente final, el cliente de negocio, no saben en qué momento tiene que hacerla, de retrasar que ese precio tan caro va a un momento del año pasado. ¿Qué está pasando ahora? Pues, pero al fin y al cabo está en el mismo sitio. La gente se están dando cuenta de que joder, son grandes obras, por ejemplo, para que el mercado baje del todo y cuando ya hago la obra, ¿no? Obra. 2 meses después, 3 meses después, 6 meses después, ¿no? Está viendo mucho en la construcción. Pillos, etcétera. Se está viendo muchas obras paradas y es por eso. Muchos constructores están diciendo, oye, para que esto baje del todo, todo, entonces yo hago el edificio casado que tenga pendiente. ¿Qué soluciones podríamos dar a esto, no? Pues dicho a mitad de la compra continua, ser estables en la compra. Javier, perdona, creo que Marc tiene una pregunta. Si quieres intervenir. Vale, a ver. ¿La puedes decir o cómo la veo? ¿Se me escucha? Sí. Perdona, Javi, que te corte, pero son dos cositas que da por curiosidad, ¿no? La primera, sobre el cambio de precios, es cierto que no podemos saber cómo es el precio dentro de un mes o 2 meses vistos, porque las cosas pueden cambiar mucho. El caso, por ejemplo, sería ahora mismo la inflación que hay actualmente o la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cuál sería el promedio de tiempo que se aconsejaría comprar un producto, por así decirlo? ¿Cada cuántos meses vistos? Depende
de cuál sea tu material, pero una de las soluciones que propongo justo ahora es intentar que la compra sea lo más local posible, a lo menos si no en España, que sea en Europa. ¿Por qué? Porque si tú comprar en Europa significa que el tiempo de tránsito que vas a tener va a ser como mucho una semana, semana y media. Tú sabes lo que va a pasar a una semana vista. A 2 meses vista va a ser muy complicado. Entonces, si vas a comprar a China, pues que tengas muy claro que el precio que tienes va a ser bueno y que a lo mejor pues, ese material lo tengas ya vendido, que lo tengas, que el cliente ya te haya hecho la orden de compra y que el precio esté cerrado a ese precio y que cuando llegue el material no haya ninguna sorpresa. Entonces, Vale, perdón. dime. No, y la segunda sería, ya tenemos suficientes problemas ahora mismo en logística con todos los precios, simplemente por curiosidad, ¿cómo afectaría, que esperemos que no ocurra, ¿no? Pero ¿cómo afectaría de nuevo el bloqueo del canal de Suez si ocurriera? A nivel de precio, a nivel de logístico, a nivel de todo. O sea, ¿cómo afectaría realmente? Pues es que cuando surgió el problema del canal de Suez, uno de los grandes problemas que había es que, por ejemplo, en los puertos como el de Los Ángeles y en varios puertos de China, estaban súper congestionados. Es decir, había muchísimos barcos esperando poder tener hueco para descargar. Entonces ya estábamos viendo un momento en el que estaba muy saturado, estaba muy tensionado, mejor dicho, los tránsitos. Para más Inri hubo el problema del canal de Suez. Entonces, pues todo se volvió un caos. Y bueno, pues nos estuvimos un par de meses hasta que volvió un poco a la normalidad, incluso 3 meses. Si volviera a pasar ahora mismo la cadena logística justo ahora mismo, en este mes de septiembre, se está viendo mucho más relajada. ¿Por qué? Porque los puertos de China han vuelto a reabrir después del mes de mayo y junio, que estuvieron muchos cerrados. Está viendo la normalidad. Una parada en el canal de Suez ahora mismo no sería lo mismo que la otra vez, pero por supuesto todo lo que se pueda evitar, eh, que, que se evite. Eso generalmente no tiene por qué generar un aumento de precio en la materia prima, porque solamente lo veríamos reflejado en el tema de tránsito, pero no te digo, no debería de afectarnos de la igual manera que como pasó la otra vez, porque otra vez, te vuelvo a repetir, volvíamos de ese escenario en el que todo estaba muy saturado y muy tensionado y eso fue pues, como la puntilla que mató, ¿no? La gota que como el vaso, mejor dicho. Yo creo que ahora mismo no estamos en esta situación, estamos en una situación en la que tanto tránsitos como materia prima se están volviendo muy estables y los cambios de precios que estamos viendo ahora mismo se deben sobre todo a la especulación. Y noticias como la de hoy de Rusia, pues tampoco nos ayudan a que esto se vuelva más estable. Pero bueno, repito, en el tema de tránsito ahora mismo no veo ningún gran problema. Esperamos que no pase lo de Suez, porque eso no vuelve a generar estabilidad y nadie te puede decir cuál va a ser lo que va a pasar, pero por supuesto no va a ser tan fuerte como lo que pasó el año pasado. Muchas gracias. Vale, y bueno, y las soluciones que propondría yo para esto sería, bueno, siguiendo con la compra continua, evitar, vuelvo a lo de antes, ¿no? Evitar la especulación, por supuesto, si nuestro negocio es comprar y vender materia prima, somos distribuidores, somos especuladores. Y es nuestro modelo de negocio y no tiene nada de malo, ¿eh? No estoy diciendo que la especulación sea mala ni buena. Lo que estoy diciendo es que si nuestro negocio es fabricar cualquier producto, por ejemplo, ladrillo para la obra, nuestro negocio no se tiene que centrar en mejorar esa compra, en que la compra sea la mejor en el momento tal, porque yo creo que ahora va a ser más caro, va a ser más barato. No, eso es como invertir en bolsa y no nuestro negocio. Nuestro negocio debe de ser producir y fabricar ladrillo con la materia prima, que esté en tiempo y que esté en un precio competitivo. Todo lo que sea salirse de eso nos va a generar dolores de cabeza, problemas a largo plazo, sobre todo en momentos como los de ahora. Luego, como he dicho con la pregunta de Marc, la compra local nos ayudaría a reducir tiempo de tránsito, por lo tanto, el tiempo de tránsito ayudaría a mejorar todo el tema de logística, retrasos y sabríamos el precio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el mismo mes que compramos, el mismo mes que recibimos el material, por lo tanto, sabemos el precio que va a tener. Como mucho va a cambiar de un mes para otro y eso con el propio distribuidor lo vas a poder negociar. Si compramos a final de mes y lo recibimos al principio del siguiente y la variación de precio ha sido muy grande, seguramente con el proveedor vas a poder negociar. Lo tienes que tener hablado de antes, pero
se recomienda que lo tenga ya todo negociado y atado. Ahora mismo se trata de tener todo muy claro, cuándo se pide, cuándo se recibe, cómo se paga, por supuesto, porque es clave. No podemos, cualquier fleco ahora mismo nos supondría pues, perder margen comercial. No estoy hablando de situación tan dramática como hemos vivido en el mes de abril y mayo, como vimos el año pasado. Pero es verdad que el margen comercial que podemos tener ahora mismo, la pérdida de margen comercial que podemos tener ahora mismo con toda esta situación, pues es mejor tener cuidado y hacerlo todo bien, ¿no? Luego, cuando en nuestra propia empresa tenemos el planificador de producción, pues con el planificador de producción tenemos que tener una serie de stock, un stock mínimo y stock máximo. Y lo que llamamos también un safety stock, que al fin y al cabo es el stock mínimo. Como hemos visto, los tiempos de tránsito han variado tanto en estos últimos años que el safety stock tiene que cambiar, ¿no? O sea, cuando nosotros antes recibíamos el material en un mes o en un mes y medio y ahora recibimos en 3 meses, el safety stock tiene que ser el doble. ¿Eso qué significa? Pues mucho más dinero inmovilizado, mucha más incertidumbre, muchísimos más problemas a la hora de tomar la decisión de la compra, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a tener ventas en ese tiempo, porque 3 meses vista en este momento, todos estaremos de acuerdo que es muchísimo tiempo. Hacer un reajuste del safety stock, que digo, podemos un poco compensar con la compra local, podemos compensar con la compra internacional, un poco hacer ese mix, reajustar el safety stock. Yo soy muy pesado con esto, pero es que es así, ¿no? El safety stock es siempre nuestra vara de medir. Si tenemos mucho stock, si tenemos poco stock, y cuánto va a ser la previsión que tenemos. Producción siempre va a ser muy pesado con eso y compra debe estar ahí encima. Y por último, un tema más financiero, pero que también va a ayudar a que la viabilidad de la empresa siga siendo buena, es la renovación de créditos tanto con proveedores como con bancos, ¿no? La capacidad que tiene nuestra empresa para que nos den un límite de crédito suficiente para soportar la compra entera o por lo menos gran parte de la compra y no tener que pagarlo todo siempre al contado. Y cuando se haga al contado, con muchos casos pasa y es inevitable, pues bueno, pues negociar con los bancos ese modelo de financiación, porque también es clave e importante, pues bueno, todas las comisiones que pagamos a lo largo del año a los bancos por esa financiación. Parte del negocio, pero hay que tenerlo en cuenta y es parte también del balance de pérdidas. Así que bueno, he dado una pequeña pincelada con esto de lo que sería la compra en un periodo de inestabilidad. Por supuesto, el proceso de compra daría para una asignatura entera en un máster de comercio internacional, seguro, incluso para un máster de gestión o MBA, etcétera. Pero bueno, he querido en un breve corto de tiempo poder hacer un poco un resumen y una pincelada de 4 o 5 puntos que pueden ayudarnos a tener un poco las cosas más claras cuando las compras en estos momentos son un auténtico quebradero de cabeza y un problemón para la empresa y para los directivos cuando tienen que tomar la decisión. Así que si yo he conseguido ayudar y tener un poco más claro algunos de estos aspectos o cualquier pregunta que tengáis ahora, es el momento de hacerlas. Así que los procesos como pongo en esta frase, ¿no? Los procesos de compra se vuelven clave en las empresas internacionales y sobre todo en estos momentos en los que los tiempos de tránsito son tan largos. Y hasta para cualquier duda que tengáis, pues ahí tenéis mi correo electrónico y mi número de teléfono. Ahí estaba hablando y no tenía el micro encendido, que muchísimas gracias, Javier. No sé si tienen alguna duda los asistentes o si quieren comentar algo. Es el momento. Es que es todo tan complejo. Sí, es muy difícil. Incluso aunque yo he dado aquí unas pinceladas de algo, cada caso habrá que estudiarlo de manera y cada empresa debe ser un auténtico mundo porque cada sector se comporta y tiene unas necesidades distintas, pero
Bueno, al fin y al cabo es un poco un resumen. Espero que haya sido válido de algo. Porque aquí lo que estamos tratando, por así decirlo, se podría decir, es el transporte marítimo, que al fin y al cabo es el que más se utiliza, y es la realidad. Claro, en el comercio internacional es el que más se utiliza. Y vamos a que seamos una empresa más pequeñita o tal, nacional, incluso esa ya no hay empresa ya casi que no acuda al sector internacional, así que, y mucho más China, que es el fabricante del mundo. Esto ya sería un poco ya, por, digamos, en mi área de trabajo, ¿no? Soy un pesado, lo sé. ¿Cómo afectaría esto en el sector aéreo? Depende en qué parte del sector aéreo te refieras, porque si es un tema, no sé, si es en el Mercancía. tema mercancía, pues ahora mismo en cuanto a mercancía no está habiendo grandes problemas. La estabilidad de precios incluso está mejorando, están siendo un poco más competitivos. Pues no sé si sabrás que, por ejemplo, navieras como Maersk están entrando en el negocio del transporte aéreo, lo cual eso va a hacer que, bueno, por un lado positivo, por otro negativo. Quizás bajen los precios del mercado aéreo, pero por otro lado, pues tiene pinta de que va a monopolizar de cierta manera ese mercado también. Eh, en cuanto al sector aéreo, decirte que se usa solamente para productos, si te dedicas a eso lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Pero se usa para productos que puedan asumir ese coste extra, porque no sé, yo lo que mando por transporte aéreo me está costando entre 300 euros eh, el kilo incluso, ¿eh? Estoy pagando bastante caro muchas veces el transporte aéreo. Sí, no, sí, caro es. Pero sí, a ver, se utiliza normalmente siempre para productos perecederos, porque al fin y al cabo es lo que Claro, interesa. y productos que puedan asumir ese margen. Tienen que darse las dos, por ejemplo, tema de tecnología, pues sí se puede mandar por ahí, no tiene sentido mandar ciertos equipos electrónicos por barco porque tarda mucho y el precio, pues muchas veces no merece la pena mandarlo por barco. Se manda por avión, llega a los 2 o 3 días desde una parte del mundo a otro. Muchísimas gracias, Javi. Timar. Pues nada, Espera, podemos quería quedar. preguntar. Perdón, Ah, perdón. claro Soy que sí, Karina. Karina, pasa. Perdón, es que estoy con otra cosa y no. Te iba a preguntar de Inditex que sacó, siempre estoy con Inditex, pero bueno, perdón, es que sacaron los resultados ahora hace 2 semanas o así, dijeron que era la vez que más habían invertido en stocks, que se habían previsto de todo lo de un montón de stock, que no es el modelo que ellos suelen seguir, aunque hace un tiempo para aquí están cambiándolo. ¿No están ellos especulando con el mercado también al soltar esto al presentar los resultados? Claro, eso es uno de los motivos por los cuales estamos viendo ahora mismo, justo en estos momentos del año, pues este mercado tan especulativo, porque empresas no solamente como Inditex, sino otras, incluso DHL, que se dedica al transporte, también han dicho cosas similares, no en cuanto a stock, sino a cuanto a márgenes comerciales y tal. Al fin y al cabo, cuando empresas así muestran sus cartas de esa manera, es porque algo quieren decir al mundo para que ellos tengan cierto beneficio. Inditex puede gestionar su stock perfectamente porque sabe que tiene un modelo de venta y una capacidad de compra por parte de sus clientes muy constante. Entonces, su manera de asegurarse precio y que el precio sea constante ha sido comprar tanto de golpe. En el caso de Inditex, así, bueno, por decirlo así, se le puede perdonar. ¿Por qué? Porque de hecho son muy constantes y tienen una gran empresa. En caso de empresas más pequeñitas sería pues pegarse un tiro en el pie porque el tema de inmovilizado, ni tax podrá subsistir con tanto inmovilizado. Otras empresas no. No, es que no sé, güey, cuando los oí me pareció eso, más especulación que otra. A ver, los resultados están ahí presentados, evidentemente han gastado en el inmovilizado, pero claro, dices tú, oh, Dios, están moviendo todo el mercado, porque imagínate lo que puede pensar uno, ¿no? ¿Qué están haciendo? Ay Dios, Claro, ¿qué se viene ahora? ¿Qué puede pasar? además de por especulación, también ellos tienen que justificar su balance de cuenta. Cuando el balance de cuenta anual ven que hay mucho inmovilizado, tienen que de alguna Ah, manera claro, eso sí. justificarlo delante de sus inversores. ¿Por qué tenemos tanto inmovilizado? Porque inmovilizado al fin y al cabo es parte que no hemos vendido, parte que los inversores dejan de ganar.
sea, a un mix de los dos. Yo tomaría como una parte especulativa, pero también como una parte de justificar por qué tienen tanto embolsado delante de sus inversores. Sí, gracias. Ahora parece que sí. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Cristina. Que tengáis buen día. Igualmente. Gracias, Hasta luego. igualmente. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.